Otras cosas. Y a la 1:29 en la continuidad del programa, Marina Glesser, ¿con qué seguimos? Seguimos con, te había dicho Carlos que hoy, que es día de nieto recuperado, estamos invitando a la directora y realizadora audiovisual, además de guionista, Laura Bondareschi, acá al piso de la radio de las madres, la M530 Somos Radio, porque nos va a contar sobre su documental que se llama Un Mundo Recobrado y que viene también de una historia de una abuela política o una abuela, no sé, del corazón, y su propia historia de su génesis. Laura Bondareschi, buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo andás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá en este día especial, como bien dijiste, por la aparición, la restitución de el nuevo nieto. La verdad que si hay buenas noticias, son estas las que nos traen siempre las abuelas. Es el 140 y es el segundo de este año, es decir, en 7 meses ha habido 2 nietos recuperados. Sí, que es un montón, sobre todo en estos tiempos que corren. Empezar el día así fue como una inyección de alegría. Qué bueno. Bueno, no puedo dejar de preguntarte, cuando vi tu ópera prima, así te conocí, tu ópera prima Chevo Cachay, ¿no? Habla un poco de la búsqueda de identidad y de la restitución de la identidad en Chile, Uruguay y Argentina. Sí, o sea, bueno, así empezó un poco en los orígenes de la organización de hijos, cuando estábamos los primeros años reencontrándonos, y bueno, yo estaba como en los primeros años de carrera de cine, cursando la universidad de la Escuela de Cine de Avellaneda, y bueno, y surgió la necesidad de tener de poder contar la historia con nuestra propia voz, ¿no? Entonces de ahí aparece Chevo Cachay, que fue una de mis primeras incursiones en cine, que es justamente, las voces de los hijos en Argentina, Uruguay y Chile, y y las diferentes personalidades de cada uno de los grupos. Nos divertimos en esos tiempos, nos reímos bastante, así empezó un poco el recorrido. Para quien no entienda el nombre, Chevo Cachay, son 3 palabras juntas combinadas en una sola expresión. Che, vos, Cachay. Cachay es, entendés en chileno básico, ¿no? Exactamente. ¿Conocés, te das cuenta, Cachay? Así fue. Laura Bondareschi, qué alegría me da contarle a la audiencia que Un Mundo Recobrado se va a estrenar este jueves 10 de julio en la pantalla de Cinearte Cacodelfia, que es ahí en Diagonal Norte, Sáenz Peña 1150, y que Un Mundo Recobrado es un documental. O sea, Laura, vos vas a encontrarte con esta abuela adoptiva, Yenia Dumnova, que es rusa. Bueno, algo así. O algo así. Algunos dicen que no es un documental, que le empiezan a poner nombres que a mí personalmente no me gustan, cuando hablan de docuficción, cuando hablan de género híbrido, que ya lo escuché algunas veces. Qué raro. Sí, porque en realidad es una reconstrucción en la que la excusa del viaje, digamos, de hacer la película para reconstruir justamente la historia de esta abuela inventada, adoptiva, durante el exilio de mis padres en Suiza. Pone como en eje una suerte de ensayo en donde, como había muchas cosas que no estaban, justamente para reconstruir esa historia había que inventarlas, había que recrearlas. Yo creo que es una película. Bueno, pero el cine es lo que no sé, me lo invento. Totalmente. Pero respecto al género, ¿no? Que no es un documental sino una película. Y si uno tiene que salvarse en la vida un poco también. Totalmente. Lo digo porque acá, me siento, a Marina la conozco hace muchos años, me siento en confianza como para decir que últimamente vengo notando esta necesidad imperiosa en la que a las cosas hay como que categorizarlas. Exactamente, ponerlas en un casillero. Creo que en esta película yo me permití justamente romper algunos casilleros, porque para hacer esta reconstrucción y esta suerte de rompecabezas, que es este viaje, que es la película, había casilleros completos en donde no había nada. Laura, ¿por qué la idea de una abuela adoptiva? No existen las abuelas adoptivas.
Bueno, En los exilios sí. En los Claro, exilios pero hay que explicarlo. El En hijo, los exilios sí, porque si vos extrañas a tus abuelos, tenés que agarrar un abuelo o no, una abuela. el hijo adoptivo es una categoría, hijo o hija o hije adoptive, existe. O sea, adoptó un hijo, pero... Sí, pero también se abuela, o sea, así como se materna y se paterna hijos ajenos, también se abuela hijos ajenos. nietos ajenos. Vieron que hubo un meme muy difundido en la semana pasada que decía, por favor, Lula, adoptanos. Sí, vi una compañera quiero un yendo a decir presidente como Lula. ayuda, por favor. Sí, Claro. no, realmente Pero hay que no. explicar por qué alguien adopta una abuela, en ausencia de qué abuelos y cómo es ese proceso, ¿no? Claro, bueno, yo nací junto con mis hermanos en el exilio de mis padres. ¿Sos suiza? No soy suiza porque los suizos no me dieron la nacionalidad. Fui apátrida durante muchos años hasta que finalmente la Argentina habilitó lo que se llama ser argentino por opción. Sí, sí. Hola. Así que, hola, ¿Qué tal? vos conocés del tema. Volviendo a la pregunta... Sí, tener una nacionalidad es un derecho también, como la identidad, la nacionalidad. Sí, claro. Pero hubo un momento durante la dictadura que la ONU inventó un documento de apátrida para aquella persona que tenía... primero, apátrida era un insulto de los militares a los grupos de izquierda. Son apátridas, no tienen patria. Claro. Bueno, la ONU hizo una categoría para defender a los exiliados. Claro, un derecho humano. Que en algunos casos no tenían un país donde residir, iban saltando de país en país. Entonces había un documento, mi padre lo tuvo, que decía apátrida. Claro. Después uno con eso podía gestionar una nacionalidad si se daban las condiciones. Bueno, parecida a la historia porque durante muchos años me figuraba como apátrida, sí, sí. Hasta que luego ese casillero se llenó. Y fuiste a Argentina, nunca Suiza, digamos. Nunca Suiza porque en Suiza radica lo que se llama la ley de la sangre, entonces vos podés haber nacido en el territorio, pero si tus padres no son suizos para que te den la ciudadanía, digamos, tenés que hacer una serie de cosas bastante, en principio vivir creo que 18 años en el territorio como para después poder hacer un pedido formal de la ciudadanía. Pero volviendo a lo de la abuela, Genia sí vivía ahí. Genia también estaba escapando de exilios, que así tuvo una vida bastante convulsionada, y coincide en el mismo periodo que mis padres estaban viviendo en Ginebra, porque había sido el país que les había dado asilo político. En la ciudad suiza de Ginebra, aclaro por las dudas. Exactamente. Dijiste, mis padres estaban viviendo en Ginebra, suena raro. Es verdad. Así que bueno, ahí nos conocimos y respondiendo un poco a la pregunta, como decía Marina, cuando no tenés a tu familia de origen, ¿no? O sea, cerca y sos niño, te hablan de un montón de cosas, te hablan de un país que te dicen que es tu país, te hablan de personas a las que conoces a través del relato, pero tampoco las tenés, entonces vas llenando un poco... Con como fantasía. es claro, esa imagen con otras personas que por ahí, en este caso Genia, tenía como la edad como para ser una especie de abuela, entonces era divertido. Más allá de que el personaje en la película se dice, no era una abuela ella, era un personaje muy particular, una mujer, una artista histriónica, no sé si, pero bueno, fue parte del juego entre nosotras, ¿no? O sea, no surcía calcetines. Exactamente, no era una abuela así de las más tradicionales, digamos. Claro. O sea, bueno, qué divertido. ¿Podemos ver el tráiler, por ejemplo? Sí, podemos compartir el tráiler de Un Mundo Recobrado. Recuerden que esta película se estrena este jueves 10 de julio a las 7 de la tarde en Cinear y va a estar también en cartel en Cacodelfia, en la Diagonal Norte 1150. Estuve pensando por dónde empezar. ¿A dónde ir a buscarte? A la nieve, al aire, al mar, a tus fotografías, a tus libros. Y decidí que es mejor empezar por mi memoria. Trataré de explicarme mejor. Voy a hacer una película sobre Genia Dumnova, a quien conocí siendo apenas una niña durante el exilio de mis padres. Mi exilio, en Suiza. Ahí nací, entre la nieve y los perros, como ella. En esa familia creciente, en esa caravana de desterrados, estaba Genia. Y nos elegimos, abuela y nieta por elección. El tiempo nos separó, nos unió, nos volvió a separar. Cuando llegó el momento, fui a buscar esa historia. Y entendí que esa dimensión que fascinó a la niña se multiplicaba. Se abría hasta hacerse infinita como el mar en el que le gustaba nadar, atada a una soga umbilical que la unía al continente.
Me pregunto qué es adaptarse. ¿Es cambiar, fundirse con el entorno? ¿O es irse a un lugar nuevo y seguir siendo siempre la misma? Y si se trata de Xenia, esta historia se trata de Mario, su amor, siempre Mario, su verdadera patria. Escuché alguna vez que morimos 2 veces. La primera es la física, cuando el cuerpo te abandona. La segunda es cuando la última persona que te conoció pronuncia tu nombre. Qué lindo, Un mundo recobrado. Esa voz es la de Laura Paredes. Qué linda la voz de Laura Paredes. Actúan Verónica Jerez, Carla Moscatelli, Victoria Martínez, Marcia Migliora. Y esa voz en off es de Laura Paredes, todo un elenco femenino. Qué lindo. Elenco femenino. Hay una parte en la película donde la voz en off dice una comunidad secreta de mujeres para, como que apareció esta comunidad secreta de mujeres para contar a esta otra mujer que fue Xenia, ¿no? Qué lindo. Eso fue muy, muy lindo y fue como muy natural el proceso, no fue forzado, no fue como que fueron cosas que fueron apareciendo, más allá de que sí, o sea, claramente tenían que ser mujeres porque había que reconstruir la historia de este personaje, pero estuvo muy, muy linda la experiencia. Es muy literario, ¿no? Si escuchamos el relato de Un mundo perfecto, parece un cuento. Tiene mucha, sí. El guión fue coescrito con Luciano Bertone y tiene mucha poesía y mucha, o sea, son trazos como, a mí a veces me gusta pensarlo, por eso vuelvo a la idea del ensayo, ¿no? Cuando estás ensayando cosas vas probando a prueba y error a ver qué funciona. Entonces hay ahí como una suerte de pieza sinfónica, ¿no? En donde fuimos buscando y fuimos probando hasta que encontramos los dispositivos para poder contar esta historia y no solo que se entienda. Un poco la intención, o sea, querer contar la historia de Xenia nos llevó también a preguntarnos un montón de cosas. O sea, estábamos recobrando un mundo que en un momento lo dice la voz, un mundo que ya no existe, como manera también o como forma de intentar entender este mundo de ahora y ver qué hacemos. Hacer algo con eso, ¿no? Hay un puente que se traza todo el tiempo entre el pasado y el presente. ¿A qué edad te convertiste en argentina, legalmente? Legalmente, alrededor de los 10 años más o menos. ¿Y cuándo volviste a la Argentina? Y cuando mis padres volvieron al poco tiempo que asume Alfonsín, o sea que yo tendría más o menos 5 años. ¿Y ahí conociste el olor de Argentina, el sabor del dulce de leche? Sí, ahí por primera vez, sí. Fue como... ¿Comiste un asado acá? Claro, cosas. sí. Me interesa mucho de esto de recobrado, que recién decías en la analogía de pasado y presente, y algo que está muy presente en vos es la memoria, ¿no? Digo, en tu ópera prima, en tus otros trabajos, en todos los trabajos que vi de realizadora que hiciste, siempre la memoria como una llave, ¿no? Para ir para atrás, incluso para disparar para adelante, ¿no? Hay algo de recobrar la memoria en este mundo que contás, que tiene que ver con recuperar algo que se te perdió en el medio, ¿no? Sí, totalmente. Creo que por ahí algo de eso que decís tiene mucho que ver con lo complicada que fue el proceso para realizar la película. Fueron muchos años, o sea... Es muy difícil filmar acá La Plata, eso. Eso ni hablar, pero también hubo algo de... esto que vos decís, ¿no? Quizás algo de esta búsqueda por recobrar algo que yo sabía que tenía que salir a buscar, pero que a la vez había mucho de eso que ya no estaba. Entonces, ahí hubo que tomar decisiones, y bueno, en cine tomar decisiones es elegir dónde te vas a parar para contar determinada historia. Y en relación a la memoria, me pasó... Mientras estábamos filmando la película, nunca hubiese imaginado que íbamos a estar estrenando esta película en un contexto como el que estamos viviendo ahora. Sí, de terrorismo de baja intensidad. Sí, y donde
incluso mientras se filmaba, porque las películas llevan muchos años en filmarse, mientras la filmábamos yo a veces he llegado a pensar, no sé quién va a tener ganas de ver una película que estamos hablando de nuevo sobre algunas cosas que ya se han hablado, que... Exilio, dictadura, Sí. identidad, recobrar la memoria, traer para el presente lo que nos constituye, toda esa... Todo- Otra vez desaparecidos, esa onda. Sí, claro, hay algo de eso, ¿no? Y bueno, tristemente, porque la verdad que me da tristeza, pero nunca se me hubiese cruzado por la cabeza que íbamos a estar estrenando en una Argentina de nuevo, en donde aparece de nuevo el negacionismo y todo de nuevo se pone en jaque, o sea, y estamos siendo gobernados por gente que Sí, que niega. viene a romperlo todo una vez más. Tendremos que ser felices para vengarnos en la historia y tendremos que acunar el privilegio de escribir y después filmar las películas sobre estos monos, cuando estos monos ya Claro. no tengan los poderes que tienen hoy, ¿no? También. O inventar inventar un futuro, digamos, como la estoy parafraseando a Lucrecia Martel, ¿no? Que decía, Sí. vamos a inventar lo que va a pasar mañana, ¿no? Y que somos nosotros los hacedores de inventarlo también. Totalmente. Que está bueno, ¿no? Inventar el futuro. Vieron que se estrena ahora una serie en una plataforma sobre Carlos Saúl I de Anillaco. El que 9 de julio. Ya, claro. Que Yo voy a ir a un banderazo en Plaza Lezama, que volvieron a convocar a un banderazo en Plaza Lezama. No voy a estar viendo en Amazon Carlos I de Anillaco. Un beso a Juan Minujín, un beso a Leo Baraglia. No es contra para nada los pero, ¿y maravillosos. qué les importa a Netflix? Estrena en 193 países. No, y además, Amazon. que- No por- lo por- mismo, no, por- Larry Fink que Jeff Bezos. No, por ejemplo, Netflix estrena en 193 países. Le importa un carajo si uno ve o no ve cuando el Eternauta sube y el Eternauta está ahí y seguirá ahí. A Amazon le importa un carajo lo que nosotros veamos, pero lo que quiero decir es que ¿A quién le importa mi opinión de mierda? en los dos casos, también la idea de estrenar un día feriado fue fundamental para el éxito inicial del Eternauta. Acá se amplían el mismo efecto, es el mismo día, 9 de Claro, julio, son que Juan días- José Campanella estrenó hace mucho tiempo Mirá. El secreto de sus ojos. En el que Un- trabajó. sabía. Claro, ella No. trabajó ahí, pero un feriado, el 9 de julio, un miércoles, te posibilita una cantidad de público como si fuera un domingo o más, y ahí inicia el ciclo virtuoso de Claro. la cantidad de gente. Es una estrategia de lanzamiento, no importa. Lo que quiero decir es que las ideas que nos cuentan sobre la Argentina, las plataformas, tienen que ver con las ideas que las plataformas quieren Que Argentina sea. difundir sobre Argentina. Bueno, por eso te empezamos hablando de flexibilización laboral. La serie sobre el 2001, viste que tenemos amigos involucrados ahí haciendo de la Benja. Rúa. Jean-Pierre sí. Noé en el caso de la Rúa, en este caso Leonardo Esbaraglia. Bueno, trabajan, hacen lo que pueden, etcétera. Uy, no, y sobre, no, pero es Pero gente muy ni- talentosa, porque nosotros Sí, sabemos hacer sí. series muy buenas. El tema es estrenar la serie, la biopic de Carlos Saúl. Yo hice el casting, para hacer de Yuyito, mejor que contratar a una actriz con un poco más voluptuosa y más vedette, porque Parece para que hacer sí, Yuyito parece que estaba sí. heavy, para componerla, quiero decir. Pero Ariel Winograd es un grandísimo director, yo lo admiro mucho. Si me llamara para trabajar, iría corriendo a trabajar bien. con Ariel Winograd, ¿entendés? Eso es lo que te quiero decir. Lo que quiero decirte es que Jeff Bezos, que es un buitre y que responde a buitres más grandes que quieren sacarnos YPF y vaca muerta, Es el dueño no de una parte de no están Netflix. escindidos, ¿entendés? De estrenar el Día de Ahora- la Independencia, de hacer esta biopic, de que vos te quedes en tu casa el 9 de julio viendo esta biopic, o sea, como Yo que no está, no está separado. Con todo afecto por todos, con Así, todo con cariño, todo con todo amor. afecto, recuerdo Sin resentimiento. una frase de la obra magna de la historia de la literatura en castellano del comienzo de todos los tiempos, el Cid Campeador, que dice: qué buen vasallo si hubiera buen señor. Exacto. Qué buen vasallo si hubiera buen señor. Solamente eso. Bueno, es que esta es una criolla que no nos vende, ¿entendés? Porque sí, si no tiene- también está el que peor, o sea, todo mal con los Tiene impuestos, una pero peor es el trayectoria criollo en la que industria del cine, no la comprometamos. No, con no, nuestros igual no, opiniones más al respecto. que la vamos a No, comprometer nosotros no. más de lo que ella se compromete. No, yo lo único que le diría a los colegas, que acá se han nombrado colegas a los que queremos mucho, es que, porque he notado una cosa de, hay como este apoyo virtual cuando se dice defendamos el cine argentino virtualmente, ¿no? Bueno, la manera de defender el cine argentino es ir a ver las películas al cine. Claro. Porque realmente en estos tiempos estrenar una película en la República Argentina es casi milagroso. Entonces, eso sí, lo diría como para invitarlo formalmente y para que todos salgamos un poco de la virtualidad y volvamos a las salas, ¿no? Así como hay que volver a las calles, hay que volver a las salas de cine también para respaldar lo que cuesta tanto hacer. En definitiva, hay que volver.
Hay que volver. Gracias. Gracias, Laura Bondareschi. Gracias, Laura. Nos vamos a ver El Mundo Recobrado a partir de este jueves, los viernes a las 21 horas, en el Cine de Cacodelfia, Diagonal Norte, 1150. Acá estuvo Laurita Bondareschi, directora y guionista de Un Mundo Recobrado. Bárbaro, yo digo, si querés y decís que vas a hacer un día de la revolución, no empecés por trabajar con Cris Morena. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11